Si no dejas de hacer esto, vas a volver a reventar tu motor. Y es que en serio, gordo, los motores, sobre todo cuando los empezamos a modificar, se convierten en piezas de maquinaria muy delicadas, que si todos los factores no están funcionando como se deben, te vas a meter en problemas grandes y los vas a reventar. Por eso hoy vamos a hablar de las 3 principales causas de por qué un motor modificado se destruye y cómo podemos evitarlo. Número 1. Evita el sobrecalentamiento. Y sí, ya sé que suena muy obvio, la mayoría de los conductores sabemos que el sobrecalentar un motor no es nada bueno para este. Pero en serio, ¿te impresionarías de las veces que yo he visto motores reventados? ¿Cuántos de estos vienen con señales muy claras de sobrecalentamiento? Y es que si tomamos en cuenta, los motores normales, todos, están diseñados para trabajar en un rango de temperatura. Si esas temperaturas son menores, pues lo único que va a pasar es que ese motor no va a ser eficiente hasta que las temperaturas lleguen a su rango indicado. Pero si esas temperaturas son superiores, lo que puede pasar está del terror, porque lo que va a hacer es que vas a hacer que los componentes del motor salgan de su tolerancia de temperatura y vas a generar desgastes prematuros en cosas muy importantes. Sobre todo con los motores de ahora, que son carros que están pensando mucho en el downsizing, o sea, son motores pequeñitos con turbo, que están diseñados para producir mucha potencia, que cuando los empiezas a modificar o les empiezas a mover cositas, vas a hacer que estas variables puedan afectar el cómo funciona el sistema de enfriamiento. Que por cierto, para esto tenemos un video bien completo en donde hablamos todo sobre sistemas de enfriamiento. Si no lo has visto, vete a verlo, está por acá arriba. Pero bueno, si tú agarras un motor y lo modificas para que produzca el doble de potencia, esa potencia te va a generar exceso de calor. No te digo que va a generar el doble de calor, porque así no es como funciona la cosa, pero sí va a generar más calor. Ahora, muchas veces estamos agregando sistemas como turbos o inducción forzada, que igual son cosas que hacen que se genere más calor. Y luego además, si tomamos en cuenta que los estamos metiendo a pistas o los estamos exigiendo a cosas para las que no fueron diseñados realmente, pues aquí es una receta perfecta para sobrecalentar los motores. Y todavía más si vives en un lugar que hace un chingo de calor, como mis compadres de Monterrey, que de buenas ellos hacen las picas en la noche, pero si fueran a mediodía, ahí te encargo, pobres motores, güey. Y antes de continuar, aquí te voy a dar la regla de oro, que esto es algo que muy pocos saben. Un motor que esté utilizando un buen refrigerante nunca debe de superar los 110 grados centígrados o 230 grados Fahrenheit en la temperatura del refrigerante, mientras que la temperatura del aceite nunca debe de superar los 121 grados centígrados o los 250 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué pasa si superas estas temperaturas? Lo que se va a afectar son muchas cosas. Primero, y lo más clásico y lo que generalmente cede primero, son las cabezas. Las cabezas o culatas, o como le digan en tu rancho, son piezas que cuando son afectadas por el calor se van a torcer gravemente, y el que se tuerzan va a hacer que puedas perder el sello en el empaque de la cabeza, lo que va a hacer que puedas perder agua, puedas perder aceite y puedas perder compresión. Ahora, si el recalentón estuvo bien bueno, también puedes hacer que se doblen las camisas de los pistones. Por lo tanto, los cilindros no van a tener un buen sello con los anillos y vas a empezar a fugar compresión hacia el crankcase. Y esto también es una historia del terror. Y por último, lo que también se puede torcer es el mismísimo bloque. En serio, yo he visto bloques en donde va normalmente el empaque de la cabeza, que de ahí mero tú les pones una regla y vienen todos torcidos. Y para esto no hay otra solución más que quitar todo el bloque y mandarlo maquinar y que lo rectifiquen a que vuelva a quedar plano. Porque en serio, por lo más poquito que esté torcida una cabeza o un bloque, puedes perder hasta el 50% de fuerza de apriete, y eso va a hacer que el sello sea bien fácil de que se reviente. Ahora, ahí no para, chiquitito. También puedes ocasionar detonaciones fuera de tiempo, porque la temperatura es tal que se empiezan a hacer puntos calientes en la cámara de combustión. ¿Qué tan calientes?
pues al punto en que llega a derretirse pedazos de cabeza. Entonces cuando entra la mezcla de aire y combustible, ese punto va a estar tan caliente que esa mezcla se va a encender inmediatamente, ocasionando una ignición fuera de tiempo. Y esta sí son historias del terror, porque se te puede, en el mejor de los casos, reventar una biela o reventar un pistón. Pero si te toca la mala, se te va a reventar el motor completo, dejándolo totalmente inservible. Ahora, ¿cómo podemos evitar que se recalienten los motores? Bueno, eso es muy sencillo. Primero, ponle un radiador que sea suficiente. Si modificaste el motor, si le pusiste nitro, si traes unos turbotes, pero con el radiador original, no chingues, gordo, ¿qué estás esperando? Ahora, además de eso, necesitamos un buen ventilador y que la bahía del motor tenga el correcto flujo de aire para que ese aire que va entrando sea desplazado y empiece a hacer el intercambio de temperatura necesario. Además de eso, puedes instalar un enfriador de aceite. Muchos carros modernos ya vienen con un enfriador de aceite, pero otra vez, si lo estás utilizando para cosas diferentes como track days, o lo traes en los arrancones, o lo modificaste, lo más seguro es que ese enfriador de aceite no va a ser suficiente para el trabajo que lo estás exigiendo. Entonces aquí es irte al soporte aftermarket, ver qué opciones tienes para ponerle un enfriador de aceite que sea mucho más capaz y te ayude a mantener las temperaturas en regla. Ahora, otra que muchos no entienden es que tienes que poner otro sensor de temperatura, en serio, sobre todo cuando tu carro es de los nuevitos y trae solamente el sensor de temperatura original. A veces esos sensores tienen un retraso, porque a la gente le gusta que su temperatura se quede en medio y no le gusta que esté subiendo y bajando. ¿Y eso qué crees que hace? Pues hace cosas muy malas, porque no te das cuenta de la temperatura real hasta a veces que ya es demasiado tarde. Trata de tener sistemas redundantes, sobre todo en los sensores de temperatura, tanto del aceite como del refrigerante del motor. Y por último, tienes que tener una buena relación de mezcla de aire y combustible. Esto puede ser por varias razones. La primera puede ser porque el combustible está malo. Eso nos pasa muchísimo en México. Y para eso te tengo yo esta pequeña cosita. El Boost Shot te puede salvar de que tu motor se destruya, porque te ayuda a estabilizar los combustibles, sobre todo a los que rebajaron con etanol. Además de eso, si el combustible que pusiste es un poquito corriente, este te ayuda a subirle 3 puntos y al final te ayuda a tener un poquito más de colchón para cuidar tu motor. La otra es que tu proyecto debe estar bien tuneado. Debe de tener en todo el rango de revoluciones la mezcla correcta, porque cuando tienes mucho aire y poco combustible, las temperaturas de los cilindros se van a aumentar considerablemente y eso va a hacer que puedas generar los puntos calientes, que puedas empezar a sobrecalentar el refrigerante y el aceite y empezar a torcer todas las cosas, como ya les expliqué. Y la última, que pasa mucho, que es que tienes que asegurar que el abasto de tu combustible sea correcto, porque otra vez todas estas cosas de las que estamos hablando son causas de detonación, que ese es el siguiente punto. El problema número 2 que revienta los motores es la detonación fuera de tiempo, que se conoce como knock o cascabeleo. Y en serio, a mí ya me ha pasado 2 veces. Yo me he zumbado 2 motores por este problema. Pero ahorita que estemos hablando de lo que destruye, te voy a decir qué me pasó. Pero antes de seguir, acuérdate que estamos regalando la Tóxica. Cómprate algo del Drop the Merch edición especial de la Tóxica y con eso vas a obtener entradas para el sorteo que se realizará el 7 de junio del 2024. Así que no te la pierdas, la Tóxica puede ser tuya. Ahora, ¿qué causa el knock, cascabeleo o igniciones fuera de tiempo? Esto es mayormente causado por el combustible. Otra vez, cuando tienes un combustible que no es el correcto, que ahí te va, a mí me pasó con la Tóxica. La Tóxica, yo le puse un tune que estaba diseñado para combustible de 91 octanos y un día se me ocurrió echarle gasolina en la gasolinera que tenía mucho descuento. ¿Y qué crees? Saliendo de ahí la empecé a sentir rarita
y poquito después me empezó a cascabelear. Y ya para cuando acordé ya era demasiado tarde. Ya se había torcido una cabeza y ya estaba pasando agua a uno de los cilindros. O sea, ya habíamos perdido completamente el sello del empaque de la cabeza. Esto pasa todavía más si tu carro es muy agresivo y empiezas a hacer tuneos en los que va a ser obligatorio que utilices combustible de carreras. Que por cierto, si quieres combustible de carreras, échanos un grito porque ya somos distribuidores oficiales de Bustane y tenemos combustible E85, tenemos también este que es el Bustane profesional que puede hacer que la gasolina de 91 octanos suba hasta 116 octanos y se convierta prácticamente en gasolina de carreras. Pero bueno, este tema va para un video completo, ahí les va. Y la otra cosa que genera mucho knock es el exceso de presión en los cilindros o en la cámara de combustión. Cuando tú tienes mucha presión, se aumenta la temperatura y esa temperatura va a hacer que esa mezcla encienda antes de que el motor o la bujía quería que encendiera. Ahora, ¿en qué te afecta el knock? El knock, como ya viste con la historia de la tóxica, es uno de los asesinos de los motores más rápidos, güey. Lo primero es que destruye los metales. Porque los metales tienen una capa de aceite que funciona como un cojín. Entonces espera una presión constante. Pero si tienes knock, lo que va a pasar es que esa presión no va a ser constante. Va a ser como que en golpeteos con frecuencia. Y eso va a hacer que los metales se empiecen a maltratar. Sobre todo los metales de biela son los que más sufren. Además de eso, puedes ver corrosión en las válvulas. Y esto es literal, la válvula se empieza a comer como si fueran las caries, gordo. Pero en las válvulas. Y esto va a hacer que pierdas los sellos de válvula, pierdes compresión y pues ya con eso tienes que desarmar el motor prácticamente. La siguiente es que produce rugosidad en las superficies. Por lo mismo que te dije de las corrosiones de las válvulas, las cámaras de combustión, tanto los pistones como en la cabeza, empiezan a ser como si lo hubieras amblasteado, como si le hubieras puesto una lija muy áspera. Y esto lo que ocasiona va a ser cosas todavía peores, porque como se empieza a hacer esa rugosidad, que lo que va a hacer es que va a generar puntos calientes, y los puntos calientes van a generar todavía más igniciones fuera de tiempo. Y este tipo de corrosión puede llegar al punto que puede agujerar las cabezas, en serio, se derriten. Y no nada más las cabezas, los pistones también se derriten completos. Si te va bien, se derrite nada más la parte de arriba y hace que el anillo de mero arriba se quede pegado y luego pierdes compresión. Pero yo he visto pistones que se agujeran hasta mero abajo, gordo, de tan caliente que está el tema. Ahora, ¿cómo podemos evitar que tengamos knock o igniciones fuera de tiempo? Primero es con un buen tune. El tuner tiene que saber lo que está haciendo. Si el tuner no es bueno, se puede pasar en el timing. Y si se pasa en el timing, vas a empezar a producir mucha potencia, pero cada vez que le mueves poquito más, va a llegar el momento en el que alcanzas al knock. Generalmente los tuners así tunean. Me voy a ir lo más hasta que empiece a haber knock, me regreso un par de lugares. El tema es que si estás tuneando en dinamómetro, pues está bien padre porque lo dejas que produzca lo máximo, te regresas tantito, pero no tienes en cuenta las variables que pueden pasar tanto en la calle como las variables que pueden pasar en la vida, como la calidad de combustible, que otra vez vamos a este tema. Otra cosa que te puede producir esto también es la relación de aire y combustible, que aunque tú tengas el timing correcto, si tu relación de aire y combustible no está bien, pues vas a generar que haya más temperaturas y que haya igniciones fuera de tiempo. Y esto puede pasar primera por abasto de combustible. Esta es la segunda historia. Yo una vez reventé un 6.0 de una Blazer K5 porque era de mis primeros swaps, estaba morro, estaba aprendiendo y se me ocurrió ponerle una pinche bomba en línea, güey, en vez de bomba en tanque. Entonces lo que pasaba es que cuando traía poca gasolina, cuando tú girabas, se cortaba el abasto de combustible, empezaba a haber burbujas de aire y la presión del combustible bajaba muchísimo, haciendo que la relación de aire y combustible igual hubiera mucho aire, muy poco combustible, y eso llegó al punto en el que a mí me reventó un pistón y era meramente por abasto.
Ahora, el otro punto es que también le puedes ganar a la capacidad de los inyectores. Si tú hiciste modificaciones grandes, estás tuneando, puede ser que llegues al 100% del ciclo de trabajo del inyector y todavía tu motor requiera más combustible. Esto va a ocasionar pues el mismo tema. La siguiente que muy pocos toman en cuenta son las temperaturas de las bujías. Porque sí, las bujías tienen temperaturas. Hay bujías frías, hay bujías calientes. Y el tema es que los fabricantes le ponen las bujías a los motores lo más caliente que se pueda, que se permita. ¿Por qué? Pues porque mientras más caliente es la bujía, esa bujía tiende a durar un poquito más. Porque como se calienta, el carbón no se alcanza a depositar y quedarse pegado en la bujía. Entonces esas bujías te van a durar más tiempo. Pero otra vez, si así está diseñado, no tiene nada de malo. El problema es cuando empiezas a hacer modificaciones y la bujía sigue estando caliente. Hay puntos en el que se llegan a poner al rojo vivo. Entonces cuando viene entrando la mezcla, esa bujía está tan caliente que va a encender inmediatamente. Y ahí te encargo el madrazón que le vas a poner al múltiple de admisión, güey. Como le pasó al pinche Brian O'Connor en la 1 de Rápido y Furioso, que hasta salió volando el piso del copiloto de su pinche Eclipse, güey. Así se va a sentir, haz de cuenta. Por eso siempre que modificas tu carro, cuando pones más compresión o cuando pones turbos o cuando pones nitros, tienes que irte a bujías más frías. Depende de qué tan agresiva sea la modificación. Puede ser que te vayas a una bujía 1 punto o 2 puntos más frías. Pero para esto hay que tener colmillote, gordo. Y la última es el mismo tema, exceso de presión. Si tú le pones mucho boost, ese aire va a estar demasiado caliente y ese calor excesivo va a hacer que todo lo que acabamos de hablar pase. Entonces ya te la sabes. Para evitarlo, un buen tune, bujías frías, no te pases de presión y que siempre tengas buena relación de aire y combustible. Y ya con esto nos vamos a la tercera razón por la que siempre truenas tu pinche motor, gordo. Y es porque le falta aceite. Y el decir que le falta aceite no me refiero nada más al volumen, que si te marca la rayita al full. Me refiero también a la calidad del aceite. Y es que para que te des una idea, el que sobrepases las capacidades de tu aceite es casi igual de malo que no traigas aceite. Generalmente los motores están diseñados para trabajar en ciclos, o sea, vas despacito, suben las revoluciones, bajan las revoluciones, o van constantemente a unas revoluciones intermedias. Así es como los fabricantes los diseñan. No están diseñados para andar siempre a full, cosa que en las carreras nosotros hacemos. Entonces es bien común que cuando andas siempre a full, los anillos no alcanzan a jalar todo el aceite porque, ojo, todos los motores están diseñados para quemar aceite. El tema es que lo quemen de manera controlada, porque otra vez el cilindro se llena de aceite y luego los anillos lo arrastran de regreso al crankcase. Esto pasa cuando estás en condiciones normales, pero si va muy rápido, algo de ese aceite se va a quedar en la cámara de combustión y se va a quemar. Entonces se te va a ir reduciendo, lo vas a ir consumiendo. Ahora además, como tienes presiones de cilindros más altas, algo de esos gases van a pasar hacia el crankcase, vas a tener más presión y va a haber más residuos que van a degradar más el aceite. Que además vas a generar que haya más blow by, que el blow by es todo ese exceso de gases va a tener que salir a la atmósfera. Generalmente van a la válvula PSV y luego la válvula PSV los vuelve a meter a la ignición. Pero como vas girando tan rápido, esos gases vienen mezclados con partículas de aceite que están prácticamente atomizadas por todo lo que se está moviendo adentro. Entonces es bien común que como andas en altas, pues tengas más blow by y tengas más pérdida de aceite por ahí. Y la siguiente es que como estás exigiendo el carro a más temperaturas, tú vas a degradar el aceite definitivamente más. Por eso es recomendable que si tu carro es de track days, le hagas un cambio de aceite cada track day, gordo, en serio. Vas, te pones una divertida como chango, regresas a la casa, le cambias el aceite, lo dejas fresco para la siguiente. Y aquí es en donde está lo que les decía. Tienes que poner aceite de buena calidad, de preferencia que sea full synthetic y que sea de una especificación que le sirva al motor.
porque si se degrada rápido pierde sus propiedades y esa pérdida de propiedades va a ser desgaste extra para ti, güey. Y la última es que pues se te acabe, porque sí pasa, que si trae una tiraderita por aquí, que si tienes mucho blow by, que si estás consumiendo aceite de más y como no le haces los cambios cada que le tocan, pues entonces no te diste cuenta y en vez de traer 4 litros o 5 litros de aceite, traías 1.5 y te fuiste a la pista a correr, güey. Ahora, ¿cómo te afecta esto? Como ya les dije, si el aceite pierde sus propiedades, va a perder su capacidad de lubricar, va a perder esa película miniatura que es la que va a cuidar los metales del desgaste, porque ¿qué crees? Los metales de biela y los metales de bancada son de las partes más delicadas de un motor. Generalmente están construidas con metales suaves. Pueden tener plomo, pueden tener cobre, pueden tener aluminio, pueden tener otro tipo de metales. Porque otra vez, lo que quieren que haga es que sea un colchón para que el aceite sea el que lubrica. Entonces, si tú pierdes las propiedades de aceite, pues vas a empezar a destruir tus metales. Y esto pasa muy rápido. Incluso si llegas a temperaturas muy altas o si llegas a correr sin aceite, puede ser que estos metales prácticamente se derritan y se acaban pegando a los muñones y lo que acabas haciendo es que empiecen a girar. Eso lo conocemos como que los metales se pegaron y giraron y es un problemón grandísimo. Además de eso, también puedes ocasionar que tu motor se sobrecaliente, porque otra vez, uno de los trabajos más importantes del aceite, aparte de lubricar, es mantener el motor en su temperatura de trabajo, güey. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Primero, lo más fácil, lo que siempre les he dicho, ponle un catch can a tu carro, güey. Son relativamente muy baratos. Yo en serio, a todos mis carros los traigo con catch can. Mi Ford 2022 le puse catch can cuando la saqué de la agencia. Porque esto va a ocasionar que en primera no metas todo ese mugrero a la admisión. Y en segunda, tú puedas tener una idea de cuánto aceite está pasando por blow by y puedas saber si tu motor está quemando aceite de más y si está pasando presión extra al crankcase. La siguiente, que esta pues yo creo que es gratis, güey. Revisa el pinche nivel, gordo. ¿Le gastaste cuánto al turbo, güey? ¿Cuánto te costó rellenar la pinche botella de nitro, güey? ¿Cuánto te costaron los pinches rines intro réplica o los BBS réplicas, güey? Como para que no le cheques el aceite y se lo cambies cada que le toca. No seas ingrato, compadrito. Otra muy importante es ponle un cárter más grande. Vas a tener más volumen de aceite. Tu aceite va a estar más frío. Y además de eso vas a tener menos probabilidades de que haya desabasto de aceite. Que ahí nos vamos a la siguiente. Revisa bien la presión de aceite. Que como les conté con los temas de medidores de temperatura es lo mismo con los de aceite. Si tu carro es de carreras, no te puedes basar nada más en el medidor de presión de aceite del tablero original. Tienes que ponerle un medidor de aceite bien bueno. Y hasta si tienes la capacidad, tienes que tener uno que tenga data logging. Que data logging es que te guarda todos los parámetros como sucedieron. Entonces tú puedes revisarlos después de las carreras y puedes darte cuenta si hay alguna situación en donde te quedabas sin presión o se bajaba la presión, que aquí es en donde ayudan mucho los sistemas. Tanto de cárter seco, la verdad son carísimos. Si no quieres gastar tanto, están los AccuSump, que son sistemas que están diseñados para que cuando tu presión de aceite cae, estos tienen un volumen de reserva de aceite a presión que cuando se baja lo van a inyectar de madrazo. Y apenas lo inyectaron y la bomba vuelve a empezar a subir la presión, van a volver a recuperar esa presión y la van a tener ahí guardadita para cuando se necesite. En serio, estos sistemas funcionan muy bien y la forma de darte cuenta si necesitas uno es con el data logging. Y la última, muchachones, aceite bueno, aceite limpio, aceite fresco y aceite frío, güey. Así de fácil. Que tu aceite esté en las mejores condiciones, que tengas el enfriador necesario para que no se degrade tan rápido. Lo que mata más al aceite es la temperatura. En el caso del sintético ya no tiene tanto la oxidación, pero al final pues ya te diste cuenta que si quieres que tu motor no se te vaya a reventar, hay que invertirle, gordo, porque en serio sale más barato estar cuidando las cosas que a que se te destruyan y luego tengas que estar arreglando, te lo prometo. Me ha pasado. Y bueno, si te gustó, ya te la sabes, nos ayuda mucho si das like, si comentas, si te suscribes y sobre todo si compartes, gordo, es gratis.